domingo pasado tocamos los primeros versículos del 1 al 14 y de la manera como bosquejé el libro de Abdías fue de dos maneras. Primero era el juicio de Dios sobre esta nación y segundo la restauración de Dios hacia su pueblo que él había escogido. Así que leemos Abdías del capítulo 15, del capítulo 1, si tiene uno, del versículo 15 al 21. ¿Por qué? Porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Como ustedes bebieron en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán, dice la Nueva Biblia de las Américas. Y serán como si no hubieran sido. Pero en el monte de Sión quedará un remanente y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y hojarasca la casa de Esaú. Los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú, porque el Señor ha hablado. Entonces los del Neguev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela, la llanura de los filisteos. Poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, y Benjamín poseerá Galaad. Y los desterrados de este ejército de los israelitas que están entre los cananeos hasta Sarep, y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Neguev. Los libertadores subirán al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, confórtanos, exhórtanos y trae salvación por medio de ella. Ayúdame, Señor, a pesar de mis debilidades y mi incompetencia. Te pido que me ayudes a ser fiel a lo que aquí está escrito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a hacer un repaso de lo que vimos el domingo pasado, un poco rápido. Y el libro de Abdías, como decía, era uno de los libros más cortos y habla de una humillación de alguien llamado Edom. Y para entender quién era Edom, tuvimos que volver a Génesis capítulo 25, porque Edom es llamado Esaú. Como quien dice, el nombre es Esaú y el apodo es Edom. Y cuando vamos a Génesis 25, vemos que Rebeca estaba embarazada de gemelos. Y en una de esas dicen que los gemelos se movían tanto en el vientre de Rebeca que Rebeca le pregunta al Señor: Señor, pero ¿y qué es lo que yo tengo aquí? Porque se mueven tanto que yo ya lo sé. Elías creo que anda por ahí también, porque Jennifer dice: ay, se está moviendo. Ese es uno, imagínense dos. Y el Señor le dice a Rebeca: dos naciones hay en tu vientre, no dos hijos. Le dicen dos naciones. Y ahí es donde nace Jacob y nace Esaú. Y dice: y el menor servirá al mayor. Y el nombre de Esaú, ese es el nombre en hebreo, en español es rojo. ¿Se acuerdan que él vendió la primogenitura por un plato de lentejas? ¿Qué color era? Roja. Y por ahí se viene la lucha entre estas dos naciones, entre estos dos hermanos. Uno desprecia una herencia espiritual por ser el primogénito, por ser el primero, a él le correspondía todo, y él entonces la desprecia por un plato de lentejas. Ustedes saben que después del culto uno habla, y no me recuerdo con quién hablaba, y decíamos: Esaú es Hunter, por hambre vendió lo único que tenía. No me recuerdo, porque Hunter es así. Ustedes conocen al hijo mío. Él por comer hace cualquier cosa. Bueno, hacíamos esa comparación ahí entre pasillos, hablando entre Jacob
y Esaú. Entonces, ese problema viene arrastrando todo hasta que llegamos a Abdías. Pero miren, el problema del bien y del mal en la escritura no es con Esaú y Jacob, no es con Caín y Abel que inicia. Y esto es lo que nosotros conocemos el protoevangelio de Génesis 3:15. Es la primera imagen que el Señor nos da de que vendría un descendiente de una mujer a darnos salvación. Y Génesis 3:15 le dice, y pondré enemistad entre la simiente de la mujer, que era Eva, y la simiente de la serpiente. Y eso es como una especie de la primera señal de que Dios nos da de que Él se haría hombre, moriría por nosotros y nos daría vida eterna. Y eso se lleva a cabo en la cruz del Calvario, cuando Cristo le aplasta la cabeza a la descendiente de la mujer, de la serpiente, y la descendiente de la simiente, de la serpiente le hiere el calcañar. No es literal, es una figura. Así que esa lucha viene, y entre Jacob y Esaú viene esa lucha. Y Esaú se vuelve terrible, perverso. Ahora el texto dice, allá en Génesis 25, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Miren, hermanos, no es cómo el Señor aborrece a Esaú. Ese no es el punto. Yo me pregunto siempre cómo el Señor amó a Jacob. Jacob fue más perverso que Esaú. Jacob fue más terrible. Y es ahí donde nosotros decimos que la salvación es por pura gracia. Jacob era malvado, más malvado que su hermano. Hizo cosas más terribles que su hermano. Sin embargo, el Señor dice desde antes de nacer, amé a Jacob, aborrecí a Esaú. Por eso nosotros decimos que la salvación es por pura gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Un teólogo dijo que lo único que nosotros contribuimos a la salvación fue el pecado que la generó. Esa fue nuestra contribución. Entonces, por ahí se viene armando ese pleito entre Jacob y Esaú, y llegamos hasta Abdías. Y en Abdías el Señor le hace 8 acusaciones a Esaú en relación a su hermano. Y las 8 están desde el versículo 10 al versículo 14. Por la violencia contra tu hermano, le dice. Segundo, le dice, el día que estaban saqueando a tu hermano, ni siquiera dijiste nada. No solo eso, él participó del saqueo. No solo eso, el pueblo de Jacob, cuando quiso huir, ¿saben qué hizo Esaú? Atrapaba a los que estaban escapando y los vendía como esclavos a la nación que estaba atacando a Jacob. Eso es terrible. Hacerle eso a su propio hermano que estaban en el vientre. Eso es terrible. Eso es terrible. Y terminábamos el sermón con aplicaciones porque habla de la venganza. Y en la escuela dominical lo vimos. No es que al Señor no le interese la justicia. No, al Señor le interesa tanto la justicia que no quiere dejar la justicia en nuestras propias manos porque nos vamos a parcializar. Y terminábamos en las aplicaciones el domingo pasado. Hermano, amen a sus enemigos. Qué terrible, ¿verdad? Pero ese es el consejo bíblico. Si me dan en una mejilla, pongamos la otra. No es abuso. Mía es la venganza, dice el Señor. Y nosotros como seres humanos, cuando alguien nos hace daño, quisiéramos ver la venganza, ¿no? Y quisiéramos quedar como quedó Jonás allá, ver a Nínive que iba a ser destruida, y Jonás se quedó ahí viendo a qué horas el Señor iba a destruir Nínive. Así nosotros queremos hacerlo con aquellos que nos han hecho daño. Y yo decía al final, la venganza la vamos a ver, tal vez no ahora, pero cuando Cristo venga. Y les decía yo al final, vino como cordero, y cuando vuelva, dice Apocalipsis, viene como león rugiente y viene a hacer guerra a todos aquellos que negaron
el nombre del Hijo de Dios. Así que en ese contexto de Abdías, vimos todo lo que era juicio y lo conectaba con la gracia. Y les decía, hermanos, que la justicia del Señor o la venganza del Señor es una moneda de doble cara. Cuando el Señor hace justicia, por el otro lado, está teniendo misericordia de un pueblo. Y eso fue lo que hizo en la cruz del Calvario. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 15, si no me mal recuerdo, que expuso públicamente a sus hijos en una cruz. Los expuso y la otra parte del texto dice, eliminando la pena o el juicio que estaba sobre nosotros. Condenó a sus enemigos, los castigó, pero a nosotros nos otorgó gracia. Así que hoy, en el resto de lo que nos queda, no se preocupe, vamos a salir como a las 2 de la tarde. Voy a tratar de terminar Abdías para seguir con Jonás la próxima semana. Vamos a ver 2 encabezados. Hoy no son 4, como buen pastor Bautista, hoy solo son 2, pero dentro de esos 2 hay muchas cosas que tenemos que ver. Así que el día del Señor, el texto habla del día del Señor y ese es el tema del sermón. El día del Señor es juicio para unos, pero es salvación para otros. Y ya leímos los textos del 15 al 21, ya hicimos el repaso y el día del Señor, esto es lo que hace. Revela la perfecta justicia de Dios contra los impíos y la abundante gracia de Dios para su pueblo. Así que vamos a ver 2 encabezados o 2 puntos. Y el primero es: el día del Señor es un día de juicio. Versículo 15. Si me acompañan. Porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Y lo primero que vemos es en el texto, es su prontitud, es su inminencia. El día del Señor viene. El día del Señor está cerca. Y esto tiene implicaciones futuras, escatológicas. Pero en el contexto inmediato está hablando de que el Señor va a hacer justicia contra Edom por haber hecho a su hermano todo lo que le hizo. Le robó, lo saqueó, le hizo de todo a su. No tuvo compasión de su hermano. ¿Se acuerdan que hay una imagen como de un ave de rapiña cuando un perro o un animal está ya moribundo y que anda por ahí rodando esperando que muera para ir a comérsela? Esa era la imagen de Edom contra Israel o de Jacob contra Esaú. Eso era, Esaú estaba ahí esperando ver el fracaso, ver al Israel moribundo para él seguir saqueando. Entonces el Señor le dice, el día está cerca, a través del profeta Abdías. El reino se había dividido. Estaba el reino del norte, el reino del sur. Estaban las 12 tribus de Israel. El reino del sur era Jacob, el reino del norte era José, al que se le llama Judá. Y el Señor prometió que iba a reunir a todas sus tribus, a todos sus pueblos, pero antes de reunirlos iba a ser venganza y empieza por Edom. Hermanos, el día del Señor era una gran noticia, pero depende de qué lado estaba. Hermanos, cuando Cristo vuelva, va a ser una gran noticia. Depende del lado en el que nosotros estemos. Porque si estamos del lado de Cristo, aleluya, gloria a Dios, gracia inmerecida, reinaremos con Él, moraremos con Él, disfrutaremos de todas las promesas que Dios, que el Padre le hizo al Hijo, son para nosotros. Pero si usted no tiene, juicio viene sobre su vida. Así que el día del Señor es una gran noticia. Es una gran noticia para Jacob. Es una gran noticia para Judá, para todo el pueblo de Dios. ¿Por qué?
porque el Señor prometió que va a vengar todo lo que sus enemigos hicieron contra sus hijos, contra su pueblo. Para Edom es el fin, caos, muerte. Hermanos, si eso es lo que hace Dios, les decía al principio, esa es la justicia de Dios. El castigo para unos, gracia para otros. Eso es lo que hace la cruz de Cristo. Es justicia para unos, gracia para otros. Y lo segundo que podemos ver en el texto es que el alcance de ese día del Señor en el contexto de Abdías no solo es para Edom, es para todas esas naciones que eran aliados de Abdías. Su alcance es para todas las naciones. Y Joel, el profeta Joel, en el capítulo 3, son 16 versículos. Cuando ustedes tengan tiempo, lo leen en su casa. Vemos cómo es el día del Señor. Cómo Joel pone que será el día del Señor. Y miren cómo el Señor hace cuando ejecuta su sentencia. Joel capítulo 3, ese es un paralelo de Abdías. Joel describe el día del Señor de esta manera. Dios primero reúne a las naciones. Joel capítulo 3 están en los versículos del 1 al 3. Segundo, Dios le pide cuentas a todas las naciones. Tercero, Dios llama a sus enemigos a que se defiendan. Qué irónico, ¿verdad? Decirle al Señor a sus enemigos, alcen sus espadas, preparen sus mejores hombres, porque van a pelear conmigo. ¿Y quién ha peleado con el Señor y ha ganado? Ni la misma muerte pudo. Pero qué irónico. Qué irónico. ¿Saben qué es lo que está haciendo el Señor? Todas estas naciones, así como Edom, tu orgullo te mató, todas estas naciones pensaban que ellos eran más poderosos que el mismo Dios. Y Dios le dice, prepárense, van a pelear conmigo. Hermano, yo tengo una imagen, y que el Señor me perdone, ¿verdad? Y no está aquí. En la escuela hubo una situación de uno de nuestros niños que tenía por costumbre darle a las niñas, pero darle duro, darle como que si era con otro muchacho. Y bueno, y si lo sabe, y por más que uno hablaba con él, uno hablaba con él, uno hablaba con él, uno hablaba con él, hasta que un día le dio a una niña muy duro y yo lo vi, y yo lo había amenazado anteriormente. Y yo le dije, la próxima vez que le des a una niña, nos vamos al parqueo y nos vamos a fajar a trompadas. Pero yo estoy hablando de un niño de 7 años. Pues algo así es como que el Señor le está diciendo a esta nación. Prepárense porque no vamos a pelear. Obviamente el Señor gana. ¿Qué otra cosa hace el Señor cuando llega el día del Señor? Compara el juicio con una cosecha. Y estas son las cosas de Dios que nosotros muchas veces no las entendemos. ¿Qué tiene que ver un juicio con una cosecha? Otra vez, humillación. Yo voy a recoger a todos mis enemigos. Y por último, terror cósmico. Dice que hasta los cielos y la tierra. Eso me recuerda al Salmo 50, cuando el Señor va a acusar a su pueblo y llama a las estrellas, llama al sol, llama a la luna, llama a todo el firmamento y le dice, ustedes van a ser mis testigos porque yo voy a acusar a mi pueblo, a mi gente. Le ha dado la espalda. Son buenos en sacrificio, son buenos en todo lo que hay que hacer en el templo, pero cuando tienen que perdonar a su hermano, no saben nada de eso. Ellos eran buenos en holocaustos, en ofrendas, en sacrificios, pero cuando había perdonar al hermano, el pueblo le daba la espalda al Señor y el Señor le dice, no, miren quiénes son mis testigos, todo el universo, toda la revelación general es mi testigo. Pues
Ese es el terror cósmico que el Señor hace en el día del Señor, en el día que el Señor ha dicho, voy a destruir a mis enemigos. Hay terror. Hermanos, otra vez, escatológicamente hablando, en el futuro, cuando el Señor vuelva, va a ser terrible. Va a ser hermoso a la vez, pero va a ser terrible. Y otra vez, depende del lado donde usted esté parado. Hermanos, venganza, destrucción para unos, exaltación para otros. Así es cuando el Señor ejecuta sus juicios. Humilla al pecador, lo humilla, pero Él mismo lo salva. ¿Qué es lo tercero que vemos en el versículo 15? El castigo es acorde a su crimen. El castigo que Dios va a ejecutar es acorde a su crimen. En la ley levítica era ojo por ojo y diente por diente. Porque le dice, como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Hermanos, esto no es un llamado a la venganza personal. Jamás el Señor está diciendo eso. Ah, no, pues yo voy a vengar. No, ya hablamos. Acuérdense que nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Ah, entonces quedó abolido el Antiguo Testamento. No, porque es que es el Señor el que va a hacer justicia, no nosotros. Nosotros nos vamos a parcializar. Lo hablábamos en la escuela dominical. Y Steven puso un caso muy terrible. En YouTube hay un caso de una mamá que le matan a su hijo. Pero terrible. Hay varios. Pero el que más me llama la atención y me quebranta es en Estados Unidos de un asesino en serie que mataba mujeres y lo capturan. Y llegó toda la familia, porque ustedes saben que en Estados Unidos le dan la oportunidad a los familiares de las víctimas de poderle decir algo al acusado. Y resulta que pasaron todos por ahí y le dijeron que ojalá que se pudra en el infierno. Imagínense ustedes el dolor de esa gente, porque el tipo que está ahí mató a su familiar. Y aparece este señor, típico redneck de los Estados Unidos, un señor muy gordo, con una barba, parecía Santa Claus, con unos tirantes. Y él le dice a él, yo no tengo nada que reprochar. Yo lo único que le pido al Señor es que cambie y transforme tu corazón. Eso me quebranta. O sea, tener ahí al asesino de mi hija, él le dice, te llevaste lo que más amaba porque la esposa se había muerto. Y decirle que no tiene nada que recriminarle. Y decirle que lo único que le pide al Señor es que transforme su corazón. ¿Sabe qué hizo ese asesino en serie? Se quebró por completo. Y ustedes lo pueden buscar en YouTube. Se quebró por completo. Y yo digo, qué testimonio. Cómo este hombre amó a su enemigo número uno. Haberle llevado lo que más quería y decirle ahí, yo te perdono. Que el Señor transforme su corazón. Hermanos, eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nosotros no somos nada diferente o éramos nada diferente a ese asesino en serie. Bendito sea Dios que contuvo de hacer cosas horribles y atroces. Pero eso es lo que Él hace. Cuando Dios dice, Él es culpable, merece el infierno, Cristo aparece y dice, yo morí por Él. Y eso es lo que el Señor acá está haciendo. La venganza es del Señor. El Señor no está diciendo aquí, si a ustedes le matan a alguien, ustedes hagan lo mismo. No, en los evangelios el Señor es muy claro. Amen a sus enemigos. En Romanos capítulo 12 el Señor le dice, ¿y de qué sirve amar a los que me hacen bien? Perdón, ese es el evangelio. Pero en Romanos 12 le dice, no se vengan ustedes, mía la venganza, dice el Señor. Así que, como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. No es una invitación a la venganza personal. No, no, no. Sino al principio
de que Dios gobierna moralmente el universo y juzga a cada uno según sus obras. Y en el Nuevo Testamento vemos eso, la justa, los teólogos le llaman nombre, la retribución divina. Y acabo de citar los textos en Mateo, en Romanos, y estos textos apuntan a que la venganza pertenece al Señor. Hermanos, confiemos en el Señor cuando alguien nos hace mal, que el Señor va a vengar y le va a dar a esa persona lo que se merece. Yo no tengo que buscar. Y ustedes me podrán decir, qué fácil es decirlo así. Hermanos, esa es la obediencia a la palabra del Señor. Es lo que nos ha dado, es un nuevo espíritu. ¿Se acuerdan Cristo en la cruz del Calvario? ¿Se acuerdan una de las últimas palabras que él dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Señor, que se pudran en el infierno esos soldados romanos. No, apela a la ignorancia de ellos y le dice, Señor, no saben lo que hacen. Qué duro, hermanos. Qué difícil es para nuestra carne dejarle la venganza al Señor. Pero eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Yo les decía el domingo pasado, tu cónyuge te fue infiel, tu jefe te trata mal, tu vecino no te quiere, tu hermano de la iglesia te ofendió. Ámalo. Ama al Señor. Ámalo a Él. En consejería bíblica es muy común y les decía, ámelo como su esposo. No, porque me tiene cansado. Ámelo como su hermano en la fe. No, no quiero saber nada de él. Bueno, ámelo como su enemigo. Amen a sus enemigos, dice el Señor. Ven que para los cristianos no nos queda de otra que amar a pesar de lo que nos hayan hecho. Eso fue lo que hizo Cristo. Éramos enemigos, acérrimos, dice, éramos hostiles hacia Dios. ¿Y qué hizo Él? Nos salvó, nos amó. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer? Hermanos, el pecado produce consecuencias acorde a su naturaleza. Ninguna injusticia queda impune delante de Dios. Y ese es el gran dilema del cristianismo. Dios no va a tener por inocente al culpable. Pero nosotros somos culpables y somos inocentes. Él nos declaró inocentes. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es ese dilema? Que todo el que es culpable no va a quedar por inocente, pero Él a nosotros nos llama inocentes. Ese es el dilema del cristianismo. Y ese dilema se resuelve ¿cómo? Con la persona de Cristo, su obra en la cruz del Calvario, porque es en Él que somos justos, es en Él que somos inocentes. ¿Ven la importancia de Cristo en nuestra vida? ¿Ven la importancia de Cristo en la vida cristiana? Pablo le dice a los corintios, si Él nos resucita, seríamos los seres humanos dignos de lástima. No hubiera en la tierra alguien a que había que tenerle más lástima que a los cristianos, porque todo era vano. Hermanos, lo cuarto que vemos en el versículo, sí, es lo cuarto, pero no en ese mismo, sino que en el 16, vamos a leerlo. Como ustedes bebieron en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones, beberán y tragarán y serán como si no hubieran sido. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Dos copas, ¿verdad? Las copas no son literales. Y aquí yo tengo algo y lo voy a pasar rápido. ¿Cuál es el significado de la copa en la escritura? El diccionario bíblico dice que la copa es un símbolo que representa la porción que Dios asigna a una persona o nación. Puede simbolizar bendición, juicio, sufrimiento, comunión o redención. La copa como bendición, dice, mi copa está rebosando, decía el salmista. Tomaré la copa de la salvación, decía el salmista en el Salmo 116. La copa representa en ese contexto gracia, provisión y comunión con Dios. La copa como juicio. Isaías 51:17, Jeremías, Abdías en Apocalipsis
muestra como símbolo de justicia, de ira de Dios. ¿Se acuerdan de la copa del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que dice? Si es necesario que pase de mí esta copa. La copa del nuevo pacto, que es cada vez que nosotros la celebramos aquí, eso es lo que hacemos. Ese es el nuevo pacto. Por eso nosotros simbólicamente decimos que comemos el cuerpo y tomamos la sangre de Cristo, simbólicamente. Es bendición. Así que cuando Jacob o Israel estaba siendo saqueado, ¿saben qué hizo Edom? Le dije, acuérdense, hay dos copas. Edom bebieron esa copa de la alegría. Imagínense ustedes una fiesta. La copa, ¿qué simboliza? Cuando hay dos novios y está la copa ahí, le hacemos por los cubiertos así. ¿Para qué? Para que se besen. Eso. Y nos da alegría, es copa de alegría. Pues Edom, al ver el sufrimiento de su hermano, otra vez, no es literal, hermanos, pero si lo pensamos de esta manera, era como que Edom tenía el whisky en su mano, tenía la copa ahí, viendo a su hermano siendo saqueado, y le hacía, brindemos porque lo están saqueando por las demás naciones. Y el Señor le dice, como ustedes bebieron en mi santo monte. Habían dos copas y Edom estaba celebrando. No te alegres, le dice el Señor a Edom. Hermanos, los pecadores, ¿saben qué hacen? Celebran aquello que Dios aborrece. Lo que Dios lamenta. Hace mucho, yo me reía viendo videos en YouTube o en Facebook. Y en Facebook. Eso quiere decir que estoy viejo. No tengo TikTok, no tengo Facebook, me quedé con Facebook. Y yo antes me reía de los videos, me jactaba y siempre lo cuento porque es una de esas confrontaciones que el Señor lo hace, que un pastor estaba hablando y como que dijo, sí, tú, Pablo Matute. Yo me reía de personas que estaban bajo el efecto ya sea de alcohol o de drogas y hacían cosas raras. Y un día yo estoy en la iglesia porque yo era experto en buscarlos y mandarlos para que la gente se riera. Y un día yo estoy en la iglesia y el pastor, pero así, dijo, ¿y tú que te ríes del borracho que aparece en YouTube en inglés? Y tú no sabes, decía él, lo que esa familia está sufriendo, lo que esa esposa está sufriendo, lo que esa madre está sufriendo por tener ese hijo borracho. Yo dejé de ver videos de eso porque fui confrontada. Detrás de toda esa historia hay un sufrimiento. Y yo dije, no, gracias Señor por exhortarme de esa manera. Pues Edom me estaba haciendo eso. Estaba celebrando la ruina de su hermano. Los pecadores celebran lo que Dios lamenta. Los pecadores se alegran de las cosas que Dios aborrece. Pero el Señor le dice en la otra parte del texto. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo en el 15? Así como tú hiciste, así van a hacer contigo. Miren lo que le dice el Señor. Así beberán continuamente todas las naciones, beberán y tragarán. Ustedes han tomado agua así, muy, muy rápido, que el agua se nos sale así, nos atragantamos, esa es la idea. Iba a haber abundancia. Amigo, usted que está aquí hoy, los que brindan por el pecado hoy, mañana beberán de la copa del juicio. Si usted se deleita en el pecado, en un futuro no muy lejano, usted va a beber de esa copa del juicio cuando esté cara a cara con el Señor. Y el versículo termina, y serán como si no hubieran sido. Me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, y desaparecerán de la historia. Y yo les hago una pregunta.
¿Y dónde está Edom ahora? El Señor cumple lo que promete. Edom no existe. Ahora, Jacobo e Israel sí está. Y quiero hacer la aclaración. El pueblo de Dios no son ellos. Somos todos los que hemos sido salvados y rescatados en Cristo. Somos injertados. Somos el Israel espiritual. Ya no es una nación física. Ahora es algo espiritual. Y nosotros, la iglesia, somos parte. Así que, hermanos, hemos visto hasta el versículo 16 que todo es juicio, que todo es venganza. Pero a partir del versículo 17, lo que empezamos a ver es la restauración del Señor hacia su pueblo. Vemos la esperanza, vemos la misericordia, vemos la gracia. Ya el Señor atendió a sus enemigos, ya. Ya Él dijo, bueno, ya acabé con ustedes. Ahora dejen entenderme con mi pueblo. Ustedes saben quién fue el último edomita que quedó. Herodes el Grande. Eridumeo, que esa es la palabra griega para Edom. Ese fue el último que hubo. ¿Y qué hizo Herodes el Grande? ¿Se acuerdan? ¿Qué quería hacer? Matar la simiente de la mujer. Él mandó a matar a todos los niños y Herodes viene de Edom, de Esaú. Hay quienes dicen que probablemente Herodes era pelirrojo también, a saber. No vamos a especular. Tiene sentido porque Esaú quiere decir rojo, pero no sabe. Así que ya vimos todo el juicio, pero a partir del versículo 17, el día del Señor, y ese es el punto número 2, es un día de salvación. Con Edom, juicio; con Sión o con Jacob, salvación. Destrucción para Edom, santidad para Sión. Pérdida para Edom, restauración para Jacob. Desaparición completa de Edom, herencia para Sión. Ahora, ustedes se preguntan, ¿qué es el monte de Sión? Porque nosotros hemos oído hablar del monte de Sión. Y vamos a ir rápido. ¿Qué es el monte de Sión? El significado literal es Jerusalén. Es un punto físico. Sión representa, en algunos pasajes de la Escritura, representa el espacio físico, en donde la presencia de Dios mora. Ahí era donde quedaba el templo. Era ahí donde los pueblos vecinos decían, allá en ese monte, ahí es donde baja la presencia del Señor verdadero, del Dios verdadero. Y eso quiere decir Sión, el lugar de la presencia de Dios. Pero Sión también quiere decir el pueblo del pacto. Eso somos nosotros. Por eso nosotros decimos que la salvación viene ¿de dónde? De Sión. Nuestra salvación viene de ahí, de Sión. ¿Qué más es Sión? Sión es un lugar de refugio y de salvación del remanente, que eso aplica al texto que vamos a leer. Sión es el lugar de la santidad de Dios. Sión es el reino victorioso del Mesías. Sión somos nosotros, es la iglesia del nuevo pacto. Somos nosotros. Y Sión también es esa esperanza futura, la Jerusalén celestial. Así que el texto nos dice, pero en el monte de Sión quedará un remanente. Y ese remanente, o esa simiente de la mujer, así es como se desarrolla la historia bíblica. Van a querer eliminar la simiente de la mujer, pero nunca pudieron, podrán en el futuro, nunca. Y es ahí donde nosotros preguntamos, ¿y por qué ninguno de estos pudo? ¿Por qué esta gente se propuso matar esa simiente que vendría de esa mujer a darnos vida eterna y ninguno pudo? Porque el Señor, así como hay un remanente, ese indicio que de ese remanente que quedó,
vendría la salvación. Eh, Es maravilloso leer Génesis capítulo 38, cuando habla de Judá y Tamar, un capítulo de la Biblia tan terrible que Génesis viene hablando de José y José, de José, y de repente pan irrumpe con Judá y Tamar y uno dice, pero ¿y qué pasó aquí? No era la historia de José y ahora nos meten a Judá y Tamar. Y cuando ustedes ven la historia de Judá y Tamar, que son casi 40 versículos, connotaciones sexuales terribles, maldad, mentira, Tamar se disfraza de prostituta. Y es curioso, y uno dice, pero ¿algo bueno puede salir de ahí? Bueno, cuando lo vemos en Génesis uno dice, difícil. Pero cuando lo vemos en Apocalipsis, ¿qué dice? Juan dice que miró, estaba llorando. Nadie puede abrir el libro de los sellos, dice, pero hay uno. El león de la tribu, ¿de quién? De Judá. O sea que lo que Tamar hizo, había pecado envuelto los hijos, pero Dios planificó todo eso. ¿Para qué? Porque había de venir uno a abrir los sellos, el león de la tribu de Judá. ¿Y ese quién es? Es nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, es terrible cuando el Señor hace justicia, pero es agradable para otros cuando el Señor ejecuta esa justicia. Y en estos últimos versículos veremos 4 cosas. Queda un remanente, nos dice el texto, pero en el monte de Sión quedará un remanente. Dios preserva a su pueblo. Dios preserva a su pueblo. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 6 que le dice el Señor a Noé? Móntate tú y tu familia. Y Dios nos preservó. El mismo Dios que manda el diluvio es el mismo Dios que da salvación a 8 personas. ¿Se acuerdan a José? Cuando está José ahí y el Señor le dice, aconteció todo esto. ¿Para qué? Le dice en Génesis 45, para preservarlos a ustedes. Ahora, Dios preserva por amor de su nombre, por amor a su pacto. Y cuando nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor está hablando a sus discípulos y le dice a su Padre, de los que tú me diste, ninguno pereció, solo el hijo de perdición, nadie me los arrebató de la mano. Ven que la preservación de nuestra vida espiritual no depende de nosotros, sino que del Señor. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada. Ni tribulación, ni hambre, ni angustia, ni persecución. Y al final termina ninguna cosa creada. Nada nos va a separar del amor de Dios. Así que el texto dice, queda un remanente y eso es Dios preservando su pueblo. Pero también el Señor nos preserva porque el objetivo del Señor es hacernos santos. Y esa es la otra parte. Quedará un remanente y será lugar santo. Y la casa de Jacob volverá a tomar su posición. El Señor nos preserva, el Señor nos salva, pero también nos santifica. Posicionalmente somos santos, pero todavía no hemos llegado a ser igual a Él. Él comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo Dios nos preserva? Perdón, ¿cómo Dios nos hace santos? ¿Cómo Dios nos santifica? Bueno, a través de su palabra. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo nos santifica el Señor? A través de su Espíritu. En 2 de Tesalonicenses. Es el Espíritu que santifica. ¿De qué otra manera el Señor nos santifica? Y esto es lo que no nos gusta. Estas últimas 2. Con las pruebas. Hermanos, no reneguemos cuando estemos en pruebas. Pedro lo dice. Si usted sufre por desobediente, en buen dominicano, chupe de su paleta. Pero si usted sufre, si usted está en prueba por la causa de Cristo, siéntase dichoso. Así es como el Señor nos santifica.
¿Se acuerdan al pueblo de Israel? 400 años en el desierto, y Dios tenía una misión: sacarlo de Egipto, pero sacar a Egipto adentro de su corazón. Los llevó al desierto, pasaron hambre. ¿Qué no les hizo el Señor? Pero era ¿para qué? Para santificarlos. Las pruebas. Y otra es la disciplina. Ay, qué terrible cuando el Señor nos disciplina. Qué terrible, ¿verdad? Esa disciplina del Señor dura, pero con misericordia. El versículo 18 dice: entonces la casa, perdón, 17 termina: y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Todo lo que le habían quitado al pueblo, el Señor se lo va a retribuir. Todo, absolutamente todo. Dios restaura su pueblo, y en el 18 aparecen dos nombres que no aparecían en todo el libro de Abdías. Aparece José y aparece la metáfora de la casa. Si leemos, dice: entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José será una llama, y hojarasca la casa de Esaú. Tres casas. Utiliza una metáfora para llamar por pueblos. Y hermanos, uno dice: ¿cómo es que la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama? Y no es la misma cosa. No, no es lo mismo. Yo me di a la tarea porque yo cuestioné eso. Yo dije: pero fuego y llama es lo mismo. Entonces el diccionario dijo: bueno, ya no es ni diccionario, ahora es ChatGPT o Gemini, la que uno ponga ahí. El fuego es el fenómeno de la combustión, y la llama es la parte visible del fuego. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, Jacob, que es el reino del sur, y José, que es el reino del norte, se unen. ¿Para qué? Para dejar en cero a Esaú. Y hace esa metáfora: Esaú es hojarasca. Métanle fuego ustedes a un monte seco. ¿Cómo va a quedar eso? Y eso se va a hacer, eso no dura, pero ni un minuto, creo yo, dependiendo del tamaño. Pero eso se consume rápido. Y eso es lo que el Señor hace aquí. Y es lo que nosotros llamamos restauración. El Señor le empieza a devolver a su pueblo todo lo que le habían quitado. Todo queda en ceniza, no queda raíz, ya no hay resistencia, y para la casa de Esaú ya no hay esperanza. Y habla en el versículo del 19 al 20: los de Negev, que es Judá, poseerán el monte de Esaú, que es Edom; los de Cefela, la llanura de los filisteos. Estos dos eran enemigos de Dios, y el Señor les vuelve a dar su tierra. Y Dios dice, el versículo 20: y los desterrados de este ejército de los israelitas que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén que están en Seferat, poseerán las ciudades del Negev. Le devuelve la herencia al pueblo. El Señor le da otra vez a Jacob todo lo que estas naciones le habían quitado. ¿Y saben cómo termina Abdías, hermanos? Y el reino será del Señor, presente continuo. Si usted lee este texto y el Señor no ha venido 100 años más adelante, el reino será del Señor. Ahora, hermanos, en cada uno de estos puntos vemos justicia, vemos venganza, pero también vemos gracia. Y si nosotros vemos esa historia en el Antiguo Testamento y no la pasamos por la cruz de Cristo, entonces nos convertimos en moralistas. Ahora, ¿cómo conectamos la historia de Abdías al nuevo pacto?
a Cristo. Cerca está el día del Señor. Y cuando Pablo habla el día del Señor, en Hechos 17:31, habla de que el Señor vendrá y vendrá a juzgar. Y cerca está el día del Señor. Está tan cerca que Juan el Bautista decía, arrepentíos, porque ese reino está cerca, sigue estando cerca. Abdías anunciaba como juicio cercano sobre Edom. También nos anuncia que Cristo va a juzgar a todas las naciones. Su alcance, se recuerdan que el alcance en Abdías era a todas las naciones. Así como Cristo abrió salvación para todas las naciones, asimismo Cristo hará juicio para todas las naciones. Su justicia perfecta, hermanos, toda esa justicia perfecta, Cristo la recibió y fue imputada a nosotros. Bendito, glorioso intercambio. Martín Lutero decía, Señor, así como yo soy tu pecado, tú eres mi justicia. Y en Abdías vemos esa justicia perfecta de Dios cargada en el Hijo de Dios, que nos tocaba a nosotros. Y Cristo carga las dos copas, hermanos. Cristo bebió de esa copa amarga en el Getsemaní. ¿Se acuerdan que decía, si es necesario que pase de mí esta copa? Él bebió esa copa amarga. ¿Saben para qué? Para que nosotros bebiéramos la copa de la alegría, de la gracia del Señor. Pero también, hermanos, Cristo es ese fiel remanente. ¿Se acuerdan que Israel, un pueblo desobediente, Cristo nunca desobedeció? Y por medio de él, usted y yo somos preservados. Seremos santos. Él es nuestra santificación. Es a través de él. Acompáñenme a Efesios capítulo 1. Yo les dije, vamos a terminar a las 2. Perdón, Efesios 2 del 11 al 18. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes, nosotros, los gentiles, en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Miren lo que dice. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Somos santos en Cristo. Somos santos. Y se acuerdan que en el texto habla que Él restaurará a su pueblo, le devolverá toda la heredad a su pueblo. Hablando de cosas físicas. Hermanos, nosotros en Cristo hemos recuperado todo lo que Adán y Eva perdieron en el Edén. En Cristo nosotros lo hemos recuperado. El reino dice que reinaremos juntamente con Él. La adopción, hermanos. Somos adoptados de ser sus enemigos ahora a dar un nombre real. Hermanos, eso es increíble. Siendo su enemigo y después Él me adopta y me da vida eterna. Somos una nueva creación. Hermanos, y termino con esto. Y el reino será del Señor. ¿Se acuerdan la gran comisión cuando Él está mandando a sus discípulos que le dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra? Efesios capítulo 1, versículo del 20 al 22 nos dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra,
no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Se acuerdan de Filipenses capítulo 2, la humillación y exaltación de Cristo? Sin nada que aferrarse, Él siendo Dios, descendió y se puso el traje de siervo. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, tuviéramos salvación, vida eterna, libertad, herencia, nombre, tantas cosas que ganamos en Cristo. Y quiero cerrar, hermanos, haciendo algunas exhortaciones o aplicaciones para los creyentes. Acuérdense, hermano, que para todo creyente no es opcional. Todo es que hay que cumplirle. Así que, hermanos creyentes, es una obligación de nosotros buscar la santidad, vivir en ella, porque pertenecemos a ese reino que no será conmovido. Si Cristo ya bebió la copa de la ira por nosotros, nos apartó para Dios, entonces no podemos seguir celebrando aquello que Dios aborrece. Así como a mí me caló en YouTube reírme de esas cosas, pudiéramos hacer lo mismo. ¿De cuántos chistes colorados nos reímos? O cuando vemos la injusticia nos quedamos callados. ¿Y por qué no? La luz está en rojo, nadie me está viendo, no viene carro, vamos. Y ustedes dirán, eso es ser legalista. Bueno, hermano, la ley hay que cumplirla. Hermanos, debemos reflejar el carácter santo de nuestro Rey mientras esperamos el día del Señor. Hermanos, descansemos en la justicia y en la preservación de Dios. No tomemos venganza en nuestras manos. Ni temamos cuando pareciera que el mal triunfa. El mismo Dios que juzgó a Edom preservó a su remanente. En Cristo ninguna circunstancia nos va a poder separar de Él. Él hará justicia, hermanos, y llevará a su pueblo hasta el final. Y a los amigos que están aquí, no confundan la paciencia de Dios con impunidad. Él no va a tener por inocente al culpable. Y amigo, usted es culpable. Edom pensó que su seguridad estaba en los bienes. No, yo estoy en las alturas, allá donde las águilas hacen su nido. Yo tengo hombres muy sabios. Esaú era diestro, era hábil para la guerra, para tantas cosas. Y esa era su confianza. Y probablemente usted tenga su confianza hoy en eso. Así que no confunda paciencia con impunidad. Tarde o temprano, Dios es lento para irarse. Él es grande en misericordia, Él es lento para irarse. Así que si Dios no ha juzgado su pecado el día de hoy, no significa que nunca lo hará. Tarde o temprano lo hará. Hoy es el día para arrepentirse, correr a Cristo, antes de enfrentar esa copa que la beberá el día del juicio final. Y no hay nada que pueda librarlo del juicio venidero que estar en Cristo Jesús. Así que, querido amigo, corra a Cristo. Y decía David en el Salmo 51, a un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar jamás. Vamos a orar. Señor, gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia. Gracias por tu justicia. Gracias, Señor. Y Señor, tú conoces nuestro corazón y hay deseos de venganza. Y se nos es difícil amar al enemigo. Es complicado. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser obedientes, a obedecerte a ti en todo momento, Señor. Trae la salvación a aquellos que no te conocen. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.